Amén. De alguna manera, hermano y hermana, algo muy importante para nosotros, teniendo la mentalidad de que, como dijo alguien, en estos tiempos el conflicto deriva en que la verdad ya no es la escritura, sino la interpretación de los hombres. Entonces, he ahí la necesidad de aplicarnos lo más, diría yo, lo más comprometidos posible con la escritura. Amén. Ahora, yo no le voy a decir que óigame a mí, porque yo tengo la verdad. Usted lea la Biblia y después hablamos para establecer los fundamentos de la verdad. Amén. ¿A qué me refiero con esto? Pues mañana yo voy a estar dando un tema pues que platicaba yo con un hermano apóstol y me decía, son 2000 años de diversas formas de pensar respecto de este pasaje. Mañana hace años hablamos de eso, pero mañana vamos a establecer es solo una instrucción que no afecte en nada su convicción respecto de cómo usted se mueve en ello. Amén. Pero es una instrucción importante. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque, hermano y hermana, de alguna manera nosotros pues tenemos la bendición ministerialmente. Por cierto que yo lo que comparto aquí de forma doctrinal lo pregunto en el presbiterio al que pertenecemos, que ayer tuvimos reunión de presbiterio, por cierto, ¿va? Entonces, y lo comparto con otros ministros. La enseñanza de mañana, Dios primero, va a tener la participación de un hermano amado que va a estar a través de la línea compartiendo una parte también de la instrucción, una parte muy, muy interesante. Lo va a estar haciendo a través de la internet. Pero la Biblia dice, procura presentarte a Dios, pero procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Esto es importante, hermano, porque de alguna manera, pues todos creemos que estamos predicando la verdad. Amén. Pero la verdad, en última instancia, la tiene que tener el sello de la Escritura. A esta palabra nadie le puede ni quitar ni agregar, hermano. Amén. Entonces la Biblia nos llama a nosotros que seamos, a nosotros los ministros, a nosotros los que enseñamos, a usted que es líder de algún departamento y comparte, a ustedes los maestros de los discipulados celulares, cuando ustedes se paran a enseñar ahí, tienen que haber sido diligentes porque el Señor dice, procura con diligencia presentar, o sea, esforzado, presentarte a Dios aprobado. Esta palabra aprobado, yo estaba viendo el origen de la etimología de la palabra, y aprobado significa algo que ya había sido aceptado, como un mineral que ha sido sometido a altas temperaturas, como el oro o la plata, o como una piedra que ya había sido calificada para poder tener de alguna manera una piedra que pudiera tener de alguna manera estar preparada para ser usada en algún edificio. Amén. Amén. Entonces, a eso se refiere. Entonces, en la palabra de verdad. Entonces, hermano y hermana, cuando nosotros tenemos este llamado del Señor de que
que nos procuremos presentarnos con diligencia delante de Dios. Ni siquiera está hablando de los demás. O sea que Dios nos está viendo cuando nosotros trazamos la palabra. Delante de Dios. Aprobado porque traza bien. Esto tiene varias ideas. El que cortaba los moldes para la ropa, traza bien. El que marcaba un surco en el que se iba a sentar, traza bien. El padre que repartía los alimentos entre sus hijos, reparte bien. Entonces hay que trazar bien la palabra de verdad, que es esta escritura. Amén. Entonces, hermano y hermana, nosotros tenemos que tener también la capacidad de saber oír. Amén. Entonces, y tenemos, porque para poder trazar debemos de saber oír. No entendiendo en el camino, me vino a mi corazón, hermano, en el proceso de mi vida ministerial, el confrontarme con algunos temas de la Biblia que necesitábamos profundizar en ellos para trazarlos bien. Amén. Para trazarlos bien. Por ejemplo, nosotros usamos el término discipulados celulares. Si usted quiere quitarle el término celular, quíteselo porque no está en la Biblia. De acuerdo. Discipulados celulares solo pues para establecer la forma de organización. Pero eso no. Entonces, pero el discipulado es absolutamente bíblico. Clarísimamente. Jesucristo lo dejó establecido como la forma en la cual el reino se expandía. Amén. Entonces, pues esto lo voy a enseñar mañana. Yo llegué a tener en la convicción con otros ministros aquí, a quien les presenté lo que estudiaba, que hay doctrinas que se llaman grandes doctrinas o doctrinas centrales, que esas doctrinas son inamovibles. Hay doctrinas inamovibles de la palabra. O sea, eso no son doctrinas que no se pueden cambiar. Y hay otras doctrinas que yo les llamo doctrinas periféricas. O sea, que son doctrinas que pueden tener diferencia dependiendo el ministerio, el ministro o la perspectiva. No sé si está conmigo, está conmigo. O sea, por ejemplo, mañana voy a extender más en eso porque mañana va a ser con diapositivas. Pero por ejemplo, digamos una doctrina central es, por ejemplo, la salvación por la fe. La gente se salva por la fe, porque cree. Antes se creía que había que hacer una serie de sacrificios para salvarse. No, uno se salva por fe porque está en la Escritura la salvación por la fe. Amén. No voy a entrar en los textos de las doctrinas centrales. Hay varios. La divinidad del Hijo. Jesucristo no es ni un maestro, ni un filósofo, ni un líder, ni un rebelde, ni está a la par de Buda, ni de Brahma, ni de nadie de esos. Jesucristo es el Hijo unigénito del Dios Todopoderoso del universo, que tomó cuerpo y se hizo carne. Amén. Eso es. Si alguien nos viene con que no, pues él no sé, lo siento, ahí sí no se puede. Entonces hay doctrinas centrales absolutas. El problema es cuando uno no logra hacer la diferencia. Le voy a decir, por ejemplo, para tocar alguna doctrina periférica. Digamos, la forma de los dones de inspiración. ¿Cómo son los dones de inspiración? Esa es una doctrina periférica. ¿Por qué? Porque usted puede ir a algunas iglesias donde para profetizar el hermano o la hermana se para y viene al frente y agarra el micrófono y dice, así dice el Señor en esta hora, tal. Se para y se va a sentar. Entonces y ahí se para una hermana y entonces, y posiblemente, ¿por qué es periférica? Porque nosotros no es así, ¿verdad, hermano?
¿Por qué las lenguas o la profecía en nosotros son como son? O sea, ¿por qué nosotros, sí, Señor, así, sí, con los ojos cerrados? ¿Dónde dice que debe ser con los ojos cerrados? ¿Dónde dice que debe de ser de esa manera? No sé, pero nosotros lo aprendimos en un momento dado en nuestra vida de caminar. Por eso es una doctrina periférica, porque ni aquellos están mal ni nosotros estamos mal. Amén. Entonces, así, por ejemplo, otra que le voy a dar, por ejemplo, la danza. La danza o los grupos de danza, digamos. Usted viene y mira ahí de que hay el grupo, la danza es bíblica o no es bíblica. Usted va y entonces va a un seminario de Fernel y entonces usted oye que la alabanza es bíblica. Pero usted va a otra iglesia, no, que la alabanza no es bíblica. Que los grupos de danza no son bíblicos, pero la danza sí es bíblica. Pero los grupos de danza no. ¿Y por qué no? Porque en la Biblia no, los grupos de danza eran judíos. Pero nosotros somos el Israel espiritual. Entonces, esa es una doctrina periférica, ¿va? Si quieren hacer grupos de danza, bueno, y si no quieren hacer grupos de danza, bueno, o sea, no afecta la salvación. O sea, no hay cambio en la salvación. El problema son cuando nosotros nos volvemos dogmáticos con ciertas cosas que decimos, no, es que así es porque así es, y el que no crea como creo yo, ese está perdido, ese se queda, ese está fuera. No, momento, hay que estar viendo lo que debe de marcar aquí es la Biblia. Hay doctrinas absolutamente centrales y hay doctrinas colaterales o periféricas. Algunos le llaman doctrinas, las grandes doctrinas, o le llaman doctrinas bíblicas, y a las otras doctrinas teológicas. ¿Por qué doctrinas teológicas? Porque podemos diferir, digamos, en la doctrina. Por ejemplo, le voy a decir, viene usted y viene a la iglesia acá, digamos, Fuerte Ciudad, algunas otras iglesias, y nosotros cantamos rápido primero y después cantamos suavecito. Y dijimos, esta es la alabanza y esta es la adoración. ¿Y eso cómo es la cosa? ¿De dónde está? ¿Cuál es el parámetro? Entonces viene otro y dice, no, es que la alabanza es rápido y la adoración es despacito. Otro, mire, esa música que tocan ahí, esa música no es de Dios. Yo fui a un seminario específico de música, de historia musical cristiana, en que, pues, bien difícil decir qué música es de Dios y qué música no es de Dios. Pero es que el rock, el reggaetón y todos esos ritmos, pues entonces, sí, yo lo entiendo, a mí tampoco me gustan y podemos buscar sus orígenes. Pero probarle bíblicamente algunas cosas es muy difícil. Por eso tiene que ser una doctrina periférica. Porque entonces, porque si canto suavecito, eso sí le agrada al Señor. Pero si canto mire, entonces, o por ejemplo, o digamos, ¿cómo danzamos? ¿Cómo sabemos que si danzamos tenemos que danzar así? Pero si no sabemos, ¿va? Uno a veces mira que hay hermanos que danzan mero raro, ¿verdad? Entonces, digamos, pero uno va a decir, ¿cómo tiene uno para decir eso? Eso no es de Dios. O sea, había un hermano director de alabanza, hermano, que de plano sus influencias, ¿va? Y se ponía así, hermano, y se ponía la mano. Entonces, y cuando se ponía a dirigir, se ponía. Entonces, hermano y hermana, eso no es de Dios. ¿En base a qué? O sea, por ejemplo, para mañana mis amadas hermanas, sí quiero que vengan, porque es una instrucción que nos va a edificar mucho. Pero si trae sus preguntas, me va a traer preguntas basadas en la Biblia. No me vaya a traer con que fíjese, hermano, que no sé qué hermano dijo, o fíjese que yo soñé, porque yo no puedo responderle con la Biblia. O sea, realmente, hay cosas que son muy respetables, pero no se pueden hacer doctrinas totales de la iglesia, ¿va? Puede ser alguien que diga, mi hermano, es que yo recibí revelación, y yo lo creo, Dios puede habérsela dado, pero entonces no la puede ser doctrina, porque la recibió solo él. Esos son los detalles del fundamento escritural, ¿verdad? Una vez una persona, una hermana en Cristo hace años vino aquí
que se fue el tiempo, hermano. Me dio el tiempo tarde, digo yo. Vino la hermana, una hermana X muy linda, la bendecimos, ya no está aquí, pero como no va a saber usted quién es, ¿verdad? Y me dijo, pastor, el Señor me dijo que dejara a mi esposo. Así. Entonces yo le dije, mire hermana, el Señor me dijo. Ah, bueno, pues, le dije, entonces va. Y ya lo dejé. Ahora, dígame usted, ¿qué le puedo decir yo? Si el Señor le dijo, según ella. ¿Qué le puedo decir yo? Se viene, mire hermano, el Señor me dijo. Pues a mí, pero yo no puedo, mire, yo no puedo hacer doctrina de eso. Señor, o sea, ¿qué pude haberle dicho yo? Bueno, pues, eso es lo que usted, pues, ya, y como ya lo había hecho, hermano. Y las otras que después salen de la oficina pastoral y dicen, el pastor estuvo de acuerdo. Al pastor y a mí nos habló el Señor. Entonces, mire, acompáñeme a un verso, hermano, si no me da el tiempo. Vamos a 2 Corintios 4:2, por favor. 2 Corintios 4:2. Porque es el fundamento escritural, amén. Leamos, o si quieren desde el 1, leamos desde el 1 si me van a ayudar. Gracias, dice 2 Corintios 4:1. Por esto teniendo nosotros, dice Pablo, este ministerio según la misericordia que nos fue dada, no desmayamos, pero rechazamos los tapujos de vergüenza. Estoy leyendo una RBA. Pasemos a la siguiente. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. Aquí dice, en la RBA dice, pero rechazamos los tapujos de vergüenza, no procediendo con astucia. Dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Pero yo usé una RBA, Reina Valera actualizada, porque dice, y esto fue lo que me impresionó, no alterando la palabra de Dios, sino que por la clara demostración de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahora voy aquí, por la clara demostración de la verdad. Entonces, ¿a qué vamos? Hermano, mire, la Biblia tiene que tener parámetros de interpretación, ¿verdad? Parámetros. Hay que tener cuidado con la bibliomancia, ¿verdad, hermano? Aquellos que vienen y yo necesito que me hable el Señor, yo necesito que el Señor me hable, que el Señor me hable, y abre la Biblia y Señor, háblame, y ¡pum! ¿Va? Entonces, ¿ha visto de eso, verdad? Entonces, Señor, háblame. Entonces, agarran textos. Mire, la Biblia, piénselo así. Una persona, que digamos, su papá, le escribe una carta a usted, digamos, le escribe una carta. Y usted viene y agarra la carta y lee solo el pedazo de en medio, ¿va? Y dice, aquí mi papá dijo, no, usted lea toda la carta para saber qué le dijo. ¿Verdad? Mire, mi papá dijo. ¿Se imagina que ese que está hablando de cómo le van a repartir y todo, y usted agarra solo el renglón y le dejo todo? No, dije que le dejo todo, yo siento que del Señor que es a mí. Se va. Usted no puede agarrar una carta y hacerla a pedazos leyendo un renglón. Hay textos que son muy claros. Ahora, ¿a qué voy con esto? Pues, hermano, de que la Biblia tiene texto, contexto, reglas históricas, reglas culturales, reglas gramaticales. Entonces, hermano, uno debe ser un obrero que traza bien la palabra.
La palabra de Dios es la que nos marca el camino de nuestra vida. Mire, hermano, a veces, mire, y se lo digo también a usted aquí conmigo, hermano, a veces tengamos el cuidado cómo escuchamos. Fíjese que es la RBR dice por la manifestación de la verdad, pero aquí dice por clara demostración. Por clara demostración. ¿Por qué? Porque después alguien sale ahí, mi hermano, con sueños, revelaciones. Usted sabe de que hubo alguien que salió en un momento dado con aquella situación de, mira, el Señor me dijo de que tú sos la que se tiene que casar conmigo. Sí, el Señor me dijo. Hermano, el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor, hermano, esas son cosas que de alguna manera nosotros debemos de saber, hermano y hermana, que deben de haber parámetros escriturales. Una clara demostración de la verdad. Entonces, por ejemplo, algunas de las doctrinas algunas de las doctrinas que a mí me parecen centrales, las hemos discutido con algunos ministros. Por ejemplo, algunas de las verdades escriturales. Primero, una de las bases es de que tiene que estar claramente demostrada, si es posible, en más de un texto bíblico, si es posible, por más de un autor de la Escritura, o pues de las que son doctrinas absolutas y centrales, por ejemplo, son las que fueron asentadas por el Señor Jesucristo. Si Jesucristo habló de ellas, no, toda la Biblia es verdad, pero las que Jesucristo dijo, estableció. No hay quite, ¿verdad, hermano? Nosotros no podemos, o sea, no es que el Señor estaba hablando de otra cosa, no, claro, debemos de entender ciertas situaciones, no podemos nosotros trazar de esa manera, debemos de tener una clara demostración de la verdad. ¿Cuál va a ser la clara demostración de la verdad? ¿Sabe cuál fue uno de los principios fundamentales de la Reforma? No sé, ¿usted entiende lo que fue la Reforma, hermano y hermana? No, a ver, ¿quién no entiende? Cuando yo digo principios de la Reforma, ¿quién no entiende a qué me refiero? Así con sinceridad, levante su mano si usted no entiende, ¿va? Cuando digo, en la Reforma pasó tal cosa. ¿Quiénes no entienden cuando yo hablo? Bajen su mano, bajen su mano. ¿Quiénes sí entienden, pues? Bueno, vaya. Es más fácil decir que sí, ¿quiénes entienden? Como 6, 7. Entonces, porque a lo mejor me va a resultar ahí de que me va a decir, sí, yo sí entiendo, hermano, porque he andado por ahí por el camino real y he pasado. Entonces, no estoy hablando de esa reforma, ni de la reformita, de la zona 12. Cuando los mire cómo nos falta, cuando los evangélicos hablamos de la Reforma, nos estamos refiriendo al evento que cambió el curso de la historia respecto de la manifestación y evidencia del Evangelio entre el siglo XIV y el siglo XV. La Reforma parte del momento en el cual un monje católico llamado Martín Lutero se encuentra con el Señor, no voy a entrar en todos esos detalles, y él empieza a establecer que hay ciertas cosas que no sabía si le agradaban o decía, pero eso será de Dios o no será de Dios. Y entonces empieza a leer una Biblia que tenían encadenada en el monasterio donde él desarrollaba su llamado, y entonces, y en latín, y empieza a leer y se empieza a dar cuenta de que las cosas que estaban en la Biblia no eran las que vivían los hombres. Y entonces empieza el movimiento que es lo que nos llega a nosotros, el movimiento de la Reforma,
Fue el que sacó a la humanidad de la oscuridad de la Edad Media, de los dogmas, de los pensamientos humanos, de las imposiciones oscuras y convenientes de los hombres a la realidad de la Escritura. Porque antes de la Reforma, usted sabe de que antes de la Reforma, antes de que Lutero hiciera y se empezaran a venir los protestantes, los bautistas, anabatistas, Juan Wesley, todos estos en los años, a partir del siglo XV, el único que leía la Biblia era los miembros más altos del clero. Y se la leían al pueblo en latín usted, y los del pueblo no sabían nada. Ingleses, alemanes, o sea, ya se imagina que esté leyendo, voy a leerle yo la palabra de Dios y me la he hecho en otro idioma que usted no sabe. Entonces, si ustedes saben qué dice Dios ahí, dice esto y esto, ya estuvo que los llevé por donde quise, ¿verdad? Entonces ellos agarraron la Biblia. Entonces, uno de los principios, se nos fue el tiempo, uno de los principios fundamentales de la Reforma es, o que usaron en la Reforma, la Biblia debe de interpretarse a sí misma. Ese es uno de ellos. O sea, la Biblia debe de tener la explicación que lo que yo estoy viendo aquí debe de poderse explicar en otras porciones bíblicas claramente, porque a pesar de que fueron muchos autores, el que la inspiró fue un solo Dios. El único Dios que la inspiró fue Él. Entonces, por eso la Biblia no comete errores, por ejemplo, respecto del pecado y cómo se interpreta. Pues es el mismo Dios por todos lados. Ni respecto de Jesucristo, ni de la naturaleza divina, y tantas cosas. Entonces, uno de los fundamentos, claro, tenemos otras riquezas maravillosas, pero uno de los fundamentos es, la Biblia debe de explicarse a sí misma. Entonces, es donde se entró, a pesar de que hay pasajes difíciles de interpretar, fue donde se entró al estudio profundo de la Escritura. Hermano y hermana, mire, ahí es donde nosotros nos encontramos entonces en la necesidad de establecer, usemos el término, algunas posturas doctrinales. Algunas posturas doctrinales y de hacer algunas diferencias. ¿Cómo nos presentamos con el Antiguo Testamento y cómo nos presentamos con el Nuevo Testamento? Solo ahí ya tenemos mucha tela que cortar, ¿verdad, hermano? Porque en el Antiguo Testamento hay cosas preciosas, pero también hay juicios terribles. Juicios terribles hay. Usted sabe que en el Antiguo Pacto al hijo borracho lo mataban a pedradas. Lo mataban a pedradas. En el Antiguo Pacto. No podemos nosotros usar el Antiguo. Tenemos que saber bajo qué normas o algunos términos. Pero la Biblia se debe de explicar a sí misma. Y claro, necesitamos reglas también de interpretación histórico, se lo he dicho otras veces, histórico, gramático y cultural. Voy a usar dos minutos solo para finalizar. Le voy a decir, por ejemplo, ¿por qué necesitamos un estudio histórico, gramático y cultural? Ya se lo he dado el ejemplo en otras ocasiones, pero se lo doy ahora. Digamos, usted viene y ahora, yo les he usado el mismo ejemplo, va, digamos, usted ahora usa el término, allá no se usa, va, ahora se usan otros términos, pero usa el término de, digamos, usted ese que vive enfrente es bien largo, ¿va? ¿Cuántos entendieron eso? O sea, estamos hablando, ¿va? ¿Se entiende usted eso que le digan a usted? Usted cuídese ese que va pasando ahí es bien largo. ¿Usted lo entiende? Vaya. Todos lo entienden. Imagínense dentro de 2000 años que alguien deje escrito ahí. Y pasaba enfrente de su casa uno que era bien largo. Y usted dice, habían hombres bien grandes en ese tiempo, hace 2000 años. Muy, muy altos. ¿Por qué le da risa?
porque para dentro de 2000 años necesitarían hacer un análisis histórico, gramático y cultural, ¿verdad? Entonces, imagínense que quedara escrito ahora para dentro de 2000 años, usted quiere hacer, usted es el que está escribiendo, ¿va? Los hermanos de la iglesia de Fuerte Ciudad, hablo de esta manera porque ellos son buena onda. Entonces, dentro de 2000 años hayan la epístola. Esos hermanos son buena onda. De plano que esos hermanos los aventaban así entre ellos, ¿verdad? Buena y la onda, esa es la que tiraban. Buena onda. O sea, análisis histórico, gramático y cultural. Ya no me queda tiempo porque ya hasta me extendí. En el nombre de Jesús, amemos la palabra. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué es importante para cerrarlo? Porque mire, hermano, cualquiera le puede citar a uno la Biblia. O le puede citar su interpretación de la Biblia. Y hasta le puede citar cosas diciendo que es la Biblia y no está en la Biblia. Así a eso hemos llegado. Porque hermanos, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Amén, dice Mara. Entonces, o sea, ¿eso de dónde va? ¿Lo han leído ustedes? Bueno, entonces, ya los estoy poniendo así. Ahorita a leer la Biblia se van a ir todos, ¿verdad? Hermano, debemos, mire hermano, si nosotros no queremos ser asustados, cuando digo asustados es ni confundidos, empezando de mi parte, usted debe de ver de que lo que yo le enseño está en la Biblia claramente demostrado. Y a veces, por supuesto, que van a haber cosas, yo no domino todos los temas, no los domino todos. Para eso pertenezco a un presbiterio con 5 ministerios y los ministerios iluminan nuestra vida, nos bendicen. Pero cada uno de ustedes tiene su Biblia, hermano. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, usted habla con Dios en oración y Dios habla con usted por la palabra. Usted habla con Dios en oración. Dios habla con usted por la palabra. Así que en el nombre de Jesús, ya el tiempo se nos fue. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor, Señor, dame un corazón, una mente, un entendimiento aplicado a tu verdad. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, Señor, por tu infinito amor y grande misericordia, Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor bendito y amado, que extiendas tu mano de poder a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos estar, Señor, en disposición de ser instruidos, enseñados, guiados y afirmados por tu palabra. Dios bendito y amado, en el nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús, extiende tu mano de poder, tu amor, tu misericordia, tu bendición a cada uno de tus hijos y de tus hijas, para que, Señor, podamos tener, Dios Todopoderoso, la luz de la palabra y el entendimiento del Espíritu, para que, Señor, podamos en su momento ser hombres y mujeres, obreros tuyos, que no tienen de qué avergonzarse porque diligentemente se han dedicado a trazar bien la palabra de verdad. Levante su mano derecha y dígale: gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres un Dios fiel, bueno, santo y justo. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.